Si tienes una hija o hijo entre los 3 y los 5 años, entonces ya deberían estar en el proceso de construir estas 5 habilidades que te voy a compartir. Si ya tienes 6 años y aún no han iniciado este proceso o no ha consolidado del todo alguna de estas, es importante que sepas cuáles son para que empieces a trabajarlas, ya que no solo favorece la formación de infancias saludables y fuertes, sino que ayuda a la prevención de la abuso sexual y además son 5 competencias básicas que niñas y niños ya deben consolidar en esta etapa. Hola, yo soy Vianey Menagui, soy educadora sexual y hoy voy a compartirte 5 cosas que ya deben empezar a hacer si es que tu hija o hijo tiene 3, 4 o 5 años, para que a los 6 años, iniciando la primaria, estén en un nivel adecuado de conocimientos, de habilidades y de educación sexual. La número 1 es bañarse solas y solos. Así es. El baño es un lugar muy íntimo, un lugar de exploración y de juego. Sin embargo, es hora de que empieces a enseñarle a una niña y a un niño de 3, de 4 años a asear solo su cuerpo. Y te voy a explicar por qué. Por lo general, nosotros les enseñamos a niñas y niños a que nadie debe tocar su cuerpo, a que los genitales son partes privadas. Y cuando nosotros llegamos al baño y tú especialmente metes las manos entre sus genitales para lavar, entre sus axilas, entre su cuello, estás tirando a la basura todo eso que les acabas de decir. Aunque parezca una tarea complicada, es algo que vas a ir haciendo gradualmente, porque no te estoy diciendo que le digas a tu hija de 3 años que agarre el jabón, el shampoo y le haga como pueda y tú te desapareces durante todo el baño. Para nada, por el contrario, se trata de aprender a guiar su baño en lugar de tú bañarlo o bañarla. Y esto es un mensaje muy fuerte para decirles que su cuerpo es suyo y que es su responsabilidad cuidarlo. Obviamente es un proceso paulatino que requiere de acompañamiento, que requiere de mucha paciencia y que además va a dejar muchísimos aprendizajes con la que les enseñarás que el cuerpo propio lo cuida a uno mismo y en especial los genitales. Y ya sé que me puedes decir, pero Vianey, no se lava bien todavía, me cuesta mucho trabajo, o cómo voy a lograr que se enjabone bien las rodillas, que se lave debajo de las axilas, porque sabemos perfectamente que un pequeño o pequeña de 3 años no tiene las mismas habilidades que un adulto para mover y enjabonar el cuerpo. Sin embargo, debes empezar a dar la pauta para que lo hagan y para que sean ellas y ellos quienes empiecen a realizar esta actividad. Es decir, en lugar de enjabonar tú debajo de tus axilas, permítele hacerlo. Es una actividad que también requiere de confianza por parte de nosotras como cuidadoras y cuidadores, pero que está exigiendo en niñas y niños la habilidad que sí tienen, porque sí la tienen, para cuidar su cuerpo. Y te vas a sorprender cuando inicies esta actividad de lo capaces que son de lograrlo. Yo inicié cuando mi niño tenía 3 años y la verdad es que al principio me costaba mucho trabajo, pero era una actividad bastante divertida. Yo no me bañaba con él, pero sí me encontraba dentro del baño, fuera de la bañera, pero dentro del baño, y llegó un punto en el que mi hijo mismo me dijo: mamá, no quiero que ya me bañes nunca. Yo ya soy un niño grande y puedo hacerlo solo. Nada más, ¿me puedes dejar por favor el jabón y el shampoo al alcance para que yo me lo pueda poner? Y era lo único que yo tenía que hacer. En ocasiones sí va a ser necesario nosotros intervenir para mostrarles cómo hacerlo, pero eso es diferente de realizar todo el baño completo hasta que tengan 5 o 6 años, porque no debe ser así. Es importante que confíes y que aprendas a delegar esta tarea para ellas y ellos. Y va de la mano este punto número 1 con el número 2, que es limpiarse solas al ir al baño. Limpiarse solos los genitales. Así es. Aunque parezca que es una actividad mucho más difícil que bañarse, en realidad es muy necesario que empiecen a hacerlo, porque vamos a reforzar todavía más esta parte de cuidar los genitales y de entender que son ellos quienes deben tocar su propio cuerpo y que lo van a ir logrando paulatinamente.
También déjame darte un dato importante, que entre los 2 y los 4 años se encuentran en la etapa anal. Significa que el foco del placer se encuentra en el ano y que para ellos pues esta sensación de pujar, de apretar, de sacar es bastante placentera. Entonces, ¿qué pasa si tú estás pasando constantemente tu mano entre sus genitales y entre su ano, provocándole esta sensación? Ya sé que tu hijo no se va a erotizar, que no tiene nada que ver con lo que a veces nosotros imaginamos. Simplemente te estoy diciendo, porque esto es algo muy natural además, solo te estoy diciendo que es importante que no seas tú quien provoque esas sensaciones. Ellas y ellos se van a ir dando cuenta que es muy sensible esa zona, porque aparte después de los 4 años comienza la etapa fálica, en donde el foco de placer se centra en los genitales. Y muchas veces, como somos adultos y no es nuestro cuerpo y no lo sentimos, no nos damos cuenta que estamos haciendo demasiada fuerza o que estamos lastimando su cuerpo. En algunas ocasiones ellos llegan a referirlo y en otras ocasiones no dicen nada, pero es importante que no seas tú quien produzca tanto esta sensación placentera como esta sensación displacentera en los genitales, sino que ellos vayan midiendo y descubran estas sensaciones que son completamente naturales y saludables. Y en ambas actividades tú puedes facilitarles las cosas. Por ejemplo, mi hijo me decía, mamá, ¿me limpias? Y yo le decía, a ver, vamos a ver, ¿de quién es el cuerpo? No, pues mío. Entonces, ¿quién lo tiene que cuidar? Y a veces me decía, tú. Y es irles enseñando gradualmente que son ellos quienes deben cuidar su propio cuerpo, que son ellas quienes conocen y van a aprender a reconocer y a ubicar las sensaciones del cuerpo. Y ya conforme fue pasando el tiempo, que más o menos nos tardamos en que él, cuando se bañaba, lograra deslizar su prepucio con cuidado para que cayera el agua, lavarse bien con su manita entre las nalgas para limpiar bien los residuos fecales del ano por fuera, y enseñarles, por ejemplo, a las niñas que nunca deben introducir ni dedos, ni objetos, ni nada en la vagina. Ella es mágica y se limpia sola. Mientras que la vulva, que es el órgano genital externo, ese sí lo tienen que limpiar ellas, y debe ser también con cuidado. No te espantes porque toquen sus propios genitales. Conocer el cuerpo es algo saludable y es algo necesario también. Y darles ese mensaje claro de que el cuerpo le pertenece a quien lo tiene, se responsabiliza de cuidarlo, lavarlo, amarlo y de disfrutarlo. Y con ambos puntos estarás logrando que nadie se acerque a tu hija o hijo con el pretexto de que no se sabe bañar o de que no se puede limpiar solo al momento de ir al baño por cuestión de seguridad. Punto número 3. Conocer los nombres de las partes del cuerpo, incluyendo genitales. Y esto tú te vas a dar cuenta, en preescolar les dejan tareas como hablar sobre las partes del cuerpo, identificar en dónde está la cabeza, cuáles son los pies, los nombres de los dedos de las manos, cuál es la mano derecha, cuál es la mano izquierda, y no podemos dejar fuera a los genitales. Es importante este punto y te voy a decir 2 cosas, 2 pautas necesarias para esto. 1, no le des una carga negativa, desconocida a los genitales cuando no los nombramos por su nombre. Es decir, si la cabeza se llama cabeza, pues le digo cabeza. Si la pierna se llama pierna, no me da pena y le pongo un apodo o uso un eufemismo. Los genitales tienen un nombre específico. Los del hombre son pene y escroto, por fuera el genital externo, y el genital interno serían los testículos, mientras que las mujeres tenemos vagina por dentro como genital interno y vulva es el genital externo. Es importante que empiecen a nombrarlos y a reconocer que son parte de su cuerpo y que es una parte más privada que otras partes. Ahora, ¿cómo le vas a decir a tu hijo, que no te toquen la colita, si no sabe qué es la colita exactamente? Porque probablemente dice, bueno, la colita es por donde hago del baño, pero tenemos 2 partes por donde hacemos del baño. Y la segunda pauta es, si tú ya le estás quitando esta carga innombrable, negativa, desconocida, etcétera, a los genitales, entonces tu hija o hijo se pueden acercar a ti de una manera más segura a hablar precisamente de esto. Es decir, oye mamá, tengo comezón en la vulva. Oye mamá, siento mucho ardor en el pene. Y esto es importante porque muchas veces no lo externan, porque si ni siquiera le dejas decir la palabra pene o la palabra vagina, etcétera, pues cómo quieres que se acerquen y te digan, oye mamá, me está ardiendo o tengo incomodidad. Además de que piensa en este ejemplo que te voy a dar, que me parece muy pertinente que lo tengamos en cuenta. Si tu hijo se acerca y te dice, mamá, un maestro me tocó el pilín,
un amigo me tocó la pipí o un amigo me tocó el pajarito. Chécate la diferencia de fuerza que tiene este otro mensaje. Mamá, hoy en la escuela un amigo me tocó el pene. ¿Te das cuenta de lo asertivo que puede ser esta frase? Que es importante distinguir que hay partes del cuerpo que debemos cuidar más que otras y que cuando no queremos que alguien nos toque, todo el cuerpo se convierte en privado. Pero que mientras los genitales son un área que necesitan más cuidado, que necesitan atención, que son más delicadas y por ende requieren de estos cuidados más escrupulosos. Y vámonos a la número 4, que es vestirse solas y vestirse solos. Y aunque tú no lo creas, también forma parte de su educación sexual por dos razones. Uno, porque le estás permitiendo a una niña y a un niño elegir la ropa que se van a poner y empezar a distinguir cuáles son sus gustos. Pero estamos hablando de colores, de formas, de sentirse cómodas y cómodos con lo que están usando y que además es un reto importantísimo para las habilidades físicas y de motricidad que van a favorecer muchísimo en muchos aspectos, que aunque pareciera una acción bastante sencilla para ellos, en realidad no lo es. Requiere de una capacidad en la que puedan discernir entre qué pueden usar. Y en este proceso tiene que estar tu apoyo, tu acompañamiento y sobre todo tu paciencia. De verdad que parece sencillo, pero resulta bastante difícil decirle a una niña de 3 años, vístete sola, o a un niño de 4 años, te toca ponerte el pantalón. Sin embargo, empezar a darles la pauta para que ellos hagan estas actividades es un proceso muy bonito en el que van a aprender a cuidarse y a sentirse como niñas y niños grandes. Les permite el desarrollo y fortalece sus habilidades motrices. Y el último punto, número 5, es distinguir las diferencias del cuerpo. Estoy hablando de saber reconocer entre cuerpo femenino y cuerpo masculino y entre cuerpo adulto, adolescente e infantil. No es necesario que tú le expliques y le des una clase de 2 horas, pero niñas y niños ya se deben enterar qué es lo que distingue físicamente por dentro a un hombre de una mujer. Acuérdate de recalcar que hombres y mujeres tienen valores por igual, que es equitativo y que estos procesos que van a tener tanto hombres como mujeres van a ir siendo graduales desde ser niños hasta ser adultos. ¿Y por qué es importante hablarles del cuerpo adulto y del cuerpo adolescente si apenas son niños de 3 y 4 años? Bueno, pues porque no están ciegos y pueden ver alrededor cómo funciona el mundo. Entonces, para ellos una incógnita muy grande es el cuerpo. Les encanta ver el cuerpo de las personas, de las mujeres, de las mamás, de las embarazadas, de los amigos. Evita que tu hija o hijo, al intentar conocer el cuerpo, llegue a tener experiencias que muchas veces son expresiones saludables, pero que no precisamente tienen que pasar por ellas para llegar a una sexualidad saludable. Estoy hablando de tocar el cuerpo de personas adultas, no con una intención erótica, sino simplemente porque ellos se están dando cuenta que no tienen pechos y ellas se están dando cuenta que papá hace el baño parado, por ejemplo. Entonces muchas niñas y niños se acercan a sus familiares directamente a experimentar, a descubrir cómo funciona el cuerpo y cómo se ve y cómo se siente. Entonces, el hablarles del cuerpo permite, uno, que ellos aprendan a saber manejarse en general con compañeras y compañeros sobre el cuerpo. A evitar decirle, a ver, enséñame tú, yo quiero verte a ti, tú me ves a mí. Evitarse, por ejemplo, a asomarse tras la bañera cuando mamá se está bañando, cuando alguien más lo está haciendo. Y también va a hacer que se acerquen a ti siempre que tengan dudas sobre el cuerpo. Esto también es algo que favorece los juegos sexuales, que por cierto te dejo un video por acá para que lo veas, cómo tratar a esta edad los juegos sexuales, que son una expresión bastante común en esta edad, pero que tiene que ser orientada. Entonces esto nos facilita e incluso evita que lleguen a pasar estas prácticas. Acuérdate que puedes hacer uso de imágenes adecuadas a la edad, como las que vas a ver aquí en pantalla,
para que tú les puedas explicar, mira, así es el cuerpo de un adolescente, va a ir cambiando, va creciendo, así es el cuerpo de un hombre adulto, y de esta manera podemos darnos cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres, entre una niña y un adulto. Y lo sano para ti ahora es que tú no toques el cuerpo de otras personas, no veas el cuerpo de otras personas, y solo puedes tocar tu propio cuerpo y ver tu propio cuerpo, porque es tuyo y tú lo puedes conocer. Estarás ayudando consistentemente a la prevención del abuso si es que tú te encuentras en este proceso acompañando a tu hija y a tu hijo y recalcándole lo que es saludable para ella o él y lo que también puede no serlo, ¿no? Como que alguien le diga, mira, yo te voy a enseñar cómo es un cuerpo adulto y le muestre el cuerpo, o que con sus compañeras y compañeros llegue a tener alguna cuestión, como ya te había comentado, sobre querer ver el cuerpo con la mera intención, sin ninguna carga erótica, con la mera intención de la exploración y del conocimiento, pero que a veces para nosotros los adultos resulta algo complejo saber cómo manejar estas situaciones. Hablar del cuerpo es positivo y es saludable, y que ellos tengan dudas y las externen también lo es. Por eso es importante que puedas marcar estas diferencias. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Ocupa momentos oportunos, busca esos momentos oportunos para hablarles sobre todo lo que te acabo de decir, que no las inventé yo, son parte del manual de la SEP sobre la educación sexual integral en niñas y niños de etapa preescolar, y tú estarás logrando haber educado saludable y también responsablemente en la educación sexual de tu hija e hijo. Así que te mando un abrazo, un beso muy fuerte, y acuérdate de suscribirte. Puedes dejarme acá abajo todas tus dudas y nos vemos en el siguiente video. Bye.